La Biblia no es solo un libro antiguo, es la historia más poderosa jamás contada. Moldeó la historia, inspiró revoluciones y todavía influye en miles de millones hoy. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo una colección de textos dispersos se convirtió en el libro más influyente de la historia de la humanidad? ¿O por qué todavía provoca debate, devoción y descubrimiento después de miles de años? Vamos a sumergirnos en el increíble viaje de cómo se formó la Biblia y por qué sigue siendo una fuerza cultural y espiritual como ninguna otra. La historia de la línea de tiempo histórica de la Biblia es de una profundidad enorme, abarcando siglos de historia humana, fe y transformación cultural. Comienza en el antiguo mundo de Israel, donde las tradiciones orales y los primeros escritos sentaron las bases de lo que se convertiría en el Antiguo Testamento. Con el tiempo, a medida que el pueblo judío navegaba por las pruebas de la conquista, el exilio y la restauración, sus textos sagrados tomaron forma, preservando su historia y pacto con Dios. Estas escrituras no solo definirían la identidad judía, sino que también servirían como base para un nuevo movimiento religioso que surgió con la vida y las enseñanzas de Jesucristo. Desde el surgimiento de la Iglesia primitiva hasta la canonización de la Biblia como la conocemos hoy, esta línea de tiempo refleja el poder perdurable de la fe, la perseverancia de las comunidades religiosas, y el intrincado proceso de compilación del libro más influyente de la historia. En esencia, la Biblia es una colección de escritos sagrados dividida en dos secciones principales, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que se alinea estrechamente con las escrituras hebreas, relata la historia de los israelitas, su pacto con Dios, y las leyes, profecías y poesía que moldearon su fe. Fue compuesto durante muchos siglos, comenzando con tradiciones orales que eventualmente fueron escritas. Las partes más antiguas, como las historias de Abraham, Isaac y Jacob, probablemente se transmitieron oralmente antes de ser registradas por escrito. El proceso de compilación de estos textos fue influenciado por eventos históricos, incluyendo el Éxodo, el establecimiento de la monarquía bajo el rey David y el rey Salomón, y la eventual destrucción de los reinos de Israel y Judá. Uno de los momentos más cruciales en la formación del Antiguo Testamento fue el exilio babilónico en el siglo VI a.C. Cuando los babilonios conquistaron Jerusalén y destruyeron el templo de Salomón, muchos israelitas fueron llevados cautivos y vivieron en el exilio durante décadas. Durante este período, el pueblo judío se enfrentó a una crisis existencial que los llevó a preservar y refinar sus escritos sagrados. La Torá, o los primeros 5 libros de la Biblia, probablemente se solidificó durante este tiempo, y los escritos proféticos que abordan temas de juicio, redención y esperanza cobraron importancia. Cuando el imperio persa, bajo Ciro el Grande, permitió que el pueblo judío regresara a su tierra, los esfuerzos para restaurar su identidad religiosa y nacional llevaron a una mayor organización y canonización de sus escrituras. El período del Segundo Templo, que comenzó en el siglo V a.C., vio el desarrollo continuo de los textos religiosos judíos, incluidos los Salmos, Proverbios y libros históricos que relatan el regreso del exilio. Para la época del nacimiento de Jesús, las escrituras judías eran ampliamente reconocidas, aunque persistían los debates sobre la inclusión de ciertos textos. El mundo judío en el que nació Jesús estuvo marcado por la ocupación romana y la diversidad de grupos religiosos, incluidos los fariseos, saduceos y esenios, cada uno con diferentes interpretaciones de las escrituras hebreas. El ministerio de Jesús, registrado en el Nuevo Testamento, marcó el comienzo de un período transformador que redefiniría la relación entre la fe judía y el emergente movimiento cristiano. Las enseñanzas, la muerte y la supuesta resurrección de Jesús se convirtieron en la base del cristianismo, con sus seguidores proclamándolo como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, muchos de los cuales eran judíos, inicialmente continuaron adorando en sinagogas y siguiendo las tradiciones judías. Sin embargo, a medida que el mensaje de Jesús se difundió más allá de las comunidades judías, especialmente a través de la obra misionera de Pablo, el cristianismo comenzó a adquirir una identidad distinta. El Nuevo Testamento se formó durante este período, no como un solo libro cohesivo, sino como una colección de escritos que documentaron la vida de Jesús, las enseñanzas de sus apóstoles, y las luchas y el crecimiento de la Iglesia primitiva. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ofrecieron diferentes perspectivas sobre la vida y el ministerio de Jesús, mientras que las cartas de Pablo a varias comunidades cristianas abordaban cuestiones teológicas y preocupaciones prácticas. El Imperio Romano jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo, tanto como una fuerza de persecución como, más tarde, como instrumento de institucionalización.
En los primeros siglos, los cristianos enfrentaron la hostilidad de las autoridades romanas, quienes vieron su negativa a adorar al emperador como una amenaza. Esto condujo a periodos de intensa persecución, pero también al fortalecimiento de la identidad y la teología cristianas. Para el siglo IV, bajo el emperador Constantino, el cristianismo pasó de ser una secta perseguida a una religión oficialmente reconocida. El Concilio de Nicea en 325 después de Cristo fue un punto de inflexión en la definición de la doctrina cristiana, y en los siglos siguientes, los esfuerzos para determinar el canon oficial de las Escrituras cobraron impulso. El proceso de canonización no fue inmediato, sino que se desarrolló con el tiempo. Los primeros cristianos se basaron en una variedad de textos, pero a finales del siglo IV, los 27 libros del Nuevo Testamento fueron ampliamente reconocidos como autorizados. Las decisiones sobre qué libros incluir se basaron en factores como la autoría apostólica, la aceptación generalizada y la coherencia con la enseñanza cristiana. La finalización del canon bíblico aseguró que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento se preservarían como los textos fundamentales del cristianismo. Comprender la línea de tiempo histórica de la Biblia nos permite apreciar su profundidad y complejidad. No es simplemente un texto religioso, sino un registro de la historia, la cultura y la fe humanas que ha moldeado las civilizaciones durante milenios. Al rastrear su viaje desde el antiguo Israel hasta la Iglesia primitiva, obtenemos información sobre cómo se formó la Biblia, cómo se ha interpretado a lo largo del tiempo y por qué sigue siendo una fuente de inspiración y debate en la actualidad. Los dejo para que discutan en los comentarios. Si la Biblia se escribiera por primera vez hoy, ¿creen que sería un libro, una serie de YouTube, o simplemente un hilo caótico de Twitter? Déjenmelo saber abajo. Pueden apoyarnos suscribiéndose si aún no lo han hecho. Cuídense, cuiden a sus seres queridos y los veo pronto en otro video.